Padre Luis, ¿está ahí? Sí. Bueno, hermano, así es como le estaba comentando, entonces vamos a inclinar el rostro donde nos encontramos y vamos a orar. ¿Les parece bien? Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor, santo por los siglos de los siglos. Venimos al tono de tu gracia, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, nuestros actos. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir cada día. Ayúdanos a estar delante de tu presencia, aprobados delante tuyo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y nos ayude a entender este tema, Señor. Nos ayuda a comprender la importancia que tiene regresar a ese fuego del Espíritu que tenían antes los pioneros, para que nosotros con ese mismo fuego, Señor, podamos terminar la obra. Ayúdanos en este proceso de preparación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, eh, teníamos 2 días de estar estudiando la puerta cerrada, un tema supremamente importante que da paso a otro tema. Sabemos que la puerta cerrada es la puerta que divide el lugar santo del lugar santísimo. Esa fue la puerta que Cristo cerró y que nadie abrió y que otra persona no puede abrir, perdón. Entonces, al cerrarse la puerta, empezó un nuevo ángel. A ver, ¿qué ángel es el que comienza hoy? ¿Quién me dice? Tercer ángel. El tercer ángel, muy bien. Hermana Gladys, muy bien. Fíjense ustedes, queridos hermanos, durante todo este tiempo nosotros hemos venido estudiando la labor de los 3 ángeles desde un punto de vista histórico profético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los 3 ángeles, aunque sea nuestra misión actual, y lo hemos venido diciendo también los otros compañeros que han predicado antes, aunque tiene un cumplimiento actual, aunque es lo que actualmente debe predicarse, estos 3 mensajes, de todas formas, estos 3 mensajes tuvo un cumplimiento histórico, ¿sí? Entonces, en este cumplimiento histórico, ya el primer ángel, desde ese punto de vista, ya el primer ángel pasó, el segundo ángel pasó, y nosotros estamos viviendo en el tercer ángel. Curiosamente, el tercer ángel es lo que menos se predica. Cuando se predican profecías desde el púlpito, cuando se predican profecías, se predica que Jesús viene pronto, se predica que estamos en juicio, ¿sí? Eventualmente se predica acerca del papado romano, pero pocas veces se le da la orden al mundo: salid de ella, pueblo mío. No recibas la marca de la bestia en el brazo, en la frente. Nosotros predicamos acerca del sábado. Es una de las predicaciones mayores que nosotros como pueblo adventista tenemos. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado que se relaciona la predicación del sábado con la predicación de la marca de la bestia? Entonces, tenemos que regresar a eso porque esa es la orden que el Señor a nosotros nos está dando para este tiempo. Si usted que está aquí presente es anciano de iglesia, si pertenece a la junta de la iglesia, sería interesante dejarle a los otros compañeros, a los otros encargados, dejarle la inquietud. ¿Será que nosotros estamos predicando el mensaje que Dios quiere en este tiempo? Entonces, cuando nosotros sembramos la inquietud, también estamos de alguna manera, lo que decía ayer el hermano, estamos siendo esos siervos de la parábola que están despertando a la iglesia que está dormida. Entonces, hoy comenzamos el estudio del tercer ángel. Vamos a comenzarlo con el poder del Espíritu para una obra dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, con esto voy a compartir pantalla. Las diapositivas de hoy son bastante sencillas y son prácticamente extraídas de la lectura que debemos nosotros tener en el día de hoy, el capítulo 16 del libro El Gran Movimiento Adventista. Bueno, recordemos que el mensaje del tercer ángel comienza de la siguiente manera.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9, 12. Muy bien. Hermanos, a mí me gusta ser un poquito interactiva y interactuar con los que están presentes. Les digo una pregunta. A ver, ¿cuál es el punto clave por el cual podrían las personas recibir la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cuál es el punto clave, el punto culminante? ¿Cuál será? El sábado. El sábado, dice la hermana. El Bueno, carácter. el carácter, dice la familia Cortés. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Sí. En la parte que dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La La paciencia de los santos. adoración. La ley de Dios. Cristina Acuña dio en el punto. Allí lo dice. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Adoración. Ese es el punto cúspide que rebosa la copa. La adoración. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Satanás a Jesús en la última de las tentaciones? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan, hermanos? Si ¿Qué le Si dijo? postrado me adorares. Si postrado me adorares. ¡Ah! Interesante. Satanás quiere lo que solamente debería tener Dios: adoración. ¿Sí? El punto cúspide que marca la diferencia, que entre otras cosas, hermanos, ese es el punto cúspide que determinará el zarandeo. Ojo con eso, la adoración, ¿ya? Es lo que lleva a que las personas reciban una marca distintiva de una bestia. Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, también es el punto cúspide que reciben una marca distintiva del Señor. La hermana bien dijo el sábado. ¿Por qué? Pero porque el sábado hace parte de la adoración a Dios. Hay personas que parecen estar siguiendo a Dios en otras iglesias, parecen que tienen un carácter amable, un carácter afable, adecuado, pareciese, ¿verdad que sí? Pero ellos, a pesar de que Dios le ha presentado la verdad del sábado, ellos no la aceptan, no la quieren aceptar, no quieren seguir estudiando más allá de lo que le dicen sus pastores. Entonces eso es entrar en rebelión con Dios. Eso es, Dios te muestra algo y tú lo rechazas. Ahora, nosotros aquí los que estamos presentes somos adventistas, adventistas del séptimo día. ¿De qué manera nosotros podemos estar involucrados con una adoración equivocada? ¿Tiene también que ver con el sábado? Sí, tiene que ver con el sábado. Ayer fue sábado, hermano. Recuerde usted cómo fue su sábado de ayer. ¿De qué habló con sus amistades? ¿De qué habló en el día de ayer? Yo he presenciado muchas veces, algunos hermanos me dicen: venga hermana y coma en la casa y tenemos un almuerzo. Y yo escucho cómo en el almuerzo se habla de los hijos, de el trabajo, de los proyectos, de la plata, de tantas cosas, y no hablamos de Dios. ¿Cómo pasó usted ayer su día? Cuénteme, hermano, ¿cómo pasó? ¿Será que sí, cuando fue a almorzar o invitó a almorzar, el tema, aunque de pronto desviado un poquito, sirvió para centralizarse en Dios? ¿Cómo pasamos ayer el día de adoración? Sí tuvimos tiempo de hacer, como dice el lenguaje, esa caminata por un lugar natural, recordar nuestro Creador y que somos criaturas suyas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Tuvimos el sueño misionero?
o tuvimos obra misionera? ¿Cómo fue? ¿Estuvimos encargados en nuestra obra o nos encargamos de la obra de Dios? Quisiera dejar estas preguntas porque nosotros aquí decimos, somos adventistas del séptimo día y sacamos pecho como el pavo diciendo, somos los depositarios de la verdad presente y somos aquí los que hemos escuchado y hemos atendido el llamado de Dios para predicarle a las personas el mensaje de los tres ángeles, pero ¿cómo lo está viviendo? ¿Cómo? Puede presentarse usted delante del Señor, yo he guardado tu sábado como tú deseas que yo lo guarde. Me gustaría que cada uno de nosotros hoy se hiciera un análisis y no se quedara en el análisis, sino que tomara una resolución delante del Señor, ¿sí? Bueno, este mensaje del tercer ángel tiene varios elementos interesantes. Si nosotros vemos allí, entonces el punto cúspide es la adoración. Pero allí se muestra una bestia y una imagen de la bestia, dos entidades. Estas entidades van a colocar una marca distintiva. La mano que representa la fuerza del trabajo. Muchos de los que reciben la marca, no es que ellos crean que eso es así. Ellos están convencidos de que pueda que sea el sábado, de que pueda la adoración de Dios ser diferente a como el mundo lo va a proclamar. Pero se dejan llevar por el trabajo. Es que si yo no trabajo, mis hijos se mueren. Es que si yo no trabajo, me va a faltar. Oiga, y Dios quiere que sus hijos se mueran. Dios quiere que a usted le falte. Ahora, y si nos morimos, ¿qué? Delante del Señor, ¿no vamos a heredar una tierra maravillosa en el cielo? Claro que la vamos a heredar si nosotros mantenemos la fidelidad, porque es que en los últimos tiempos aquí se determina quién es quién. Estamos en la recta final. Nos falta poquito tiempo para que Cristo venga y tenemos que vivir eso todos los días de esa manera. Entonces, estando en la recta final, ya no hay mamá mía que valga, ya no hay mamá, hay esto, aquello. No, hay que permanecer firmes, firmes. Y si usted no está cumpliendo hoy en día, no está pasando las pruebas, las diferentes pruebas que sirven para entrenamiento también, ¿cómo nosotros vamos a soportar esa época en que no se pueda comprar y vender? Esa época en que trabajar en sábado implica pasar de pronto uno que otro día de trabajo con la comidita. No trabajar, perdón, en sábado. Nos podemos imaginar si vamos a tener la fortaleza en aquella época, si no la tenemos en esta época. Entonces, que este mensaje sea de reflexión. Señor, yo no estoy preparado. No estoy pasando las pruebas que tú me estás colocando. Muchos de nosotros podemos estar teniendo pruebas de rechazo social y nos duele en el corazón, sí, pero ¿cómo será en esa época? Si usted no pasa ese rechazo actualmente, ¿cómo lo va a pasar en esa época? Cuando se venga todo antes de las plagas. Hermanos, nosotros estamos aquí levantándonos tempranito en la mañana, 5 de la mañana, 50 días de preparación, de consagración, para que primero desarrollemos la conciencia que esto se nos viene encima. Y si se nos viene encima, nosotros somos los que debemos decir, Señor, prepárame, porque yo veo el futuro y yo no siento que pueda, pero yo sé que tú tienes el poder, prepárame. ¿Sí? Fíjense una cosa, sigue diciendo la lectura, él también beberá de la ira de Dios. ¿Quién? La bestia, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Apocalipsis 19 también habla de eso, de la bestia, de la mujer, de la ramera que fue quemada. También lo dice Daniel 7, el cuerno pequeño que fue quemado. ¿Sí? Ya el Señor nos está mostrando cómo será el fin de esta bestia. Esta bestia que va a presionar a la gente a tener una marca en la mano, una marca en la frente. Ya el Señor nos dijo cuál era el fin. ¿Quieres tener ese mismo fin? Yo no creo que los de aquí presentes queramos tener ese mismo fin, pero pocas veces pensamos en este fin de la
La palabra de Dios nos dice que el Señor es bueno y es severo, bueno y severo. Y nosotros en el pasado solamente se pensaba en la severidad de Dios. El mensaje era como bastante apocalíptico y el azufre y la ira de Dios en el pasado. Pero en el presente nos hemos ido al otro extremo. Todo es Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero no nos olvidemos también que hay severidad, que hay justicia en Dios. Entonces, la justicia de Dios nos dice que esto va a pasar. Fuego y azufre. Wow, no queremos pensar en eso. Pero por un momento pensemos en eso. Debe ser terrible que nosotros tengamos algunas de las plagas que nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque dilatamos el tiempo, o sea, dilatamos nuestra decisión de consagración. No dilatemos más esta decisión. Decidamos por nuestra casa, deseamos por nosotros la consagración. Dios nos pide A, sigamos A. Dios nos pide B, sigamos B, porque es necesario en este tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice este libro? El gran movimiento adventista. El primer tema que nosotros vemos en este maravilloso libro es la advertencia más solemne de la Biblia. Permítame leer, dice: esta es la advertencia más solemne que contiene la Biblia y ciertamente el registro de la historia de nuestro mundo no presenta ningún testimonio de este mensaje que se haya oído en el pasado. El hecho de haberse demostrado que los primeros dos ángeles de esta serie se refieren a la generación presente establece más claramente el punto de que este mensaje no pertenece a las edades pasadas. La persona que escribió este libro, El Gran Movimiento Adventista, tomó una cita dada por el pastor J.B. Himes, o Jaimes, no sé cómo se leerá en inglés, Himes. Entonces, esto fue lo que dijo el pastor Himes y tenía toda la razón. Los dos ángeles en el contexto profético, en el contexto histórico, ya pasaron. Y en su presente, él sabía que el tercer ángel estaba en su futuro. Amigos, el tercer ángel es nuestro presente. Nuestro presente. Somos los hijos de esos pioneros. El capítulo 14 presenta un clamor asombroso que todavía debe presentarse como una advertencia a la humanidad en esta hora de gran tentación. Los versículos del 11 al 9, perdón. No hay otro lugar en el libro de Dios que contenga una denuncia tan terrible de su ira. ¿No implica una tentación muy fuerte que requiere una amonestación tan terrible? A eso me refería hace un rato. No pensamos a veces en la ira de Dios que se va a derramar. Debemos hacer así, o sea, pellizcarnos un poquito. Hay urgencia. Piense hoy en las personas que usted quisiera ver en el cielo. Piense en su madre, en su padre, sus hermanos, sus vecinos, aquel buen amigo del colegio. ¿A quién quiere usted ver en el cielo? Entonces nos urge dar este mensaje. Cuidado que la ira de Dios viene. Cuidado que vamos a tener un engaño mundial y debemos permanecer firmes porque no podemos recibir la marca ni en la frente ni en el brazo. ¿Sí? Muy bien. Dice, J.N. Andrews dijo de este mensaje: la abertura del lugar santísimo en el templo del cielo, claro, porque ayer se cerró la puerta para el santo y se abre para el santísimo, por la que se ve el arca, es un evento que ocurre durante el anuncio del séptimo ángel. Y como el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote cambia este departamento a la terminación de los 2300 días, entendemos que la abertura del templo está señalada por la terminación de este periodo según lo representa la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios contenidos dentro de tal arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando desde el santuario celestial desde ese tiempo. Los mandamientos de Dios están brillando desde 1844. Y lo curioso es que a veces nosotros tenemos una cantidad de temas que hablarle a la humanidad, que hablar desde el púlpito, y a veces hemos regresado a los rudimentos
como dice Pablo, Pablo decía, bueno, ya ustedes es para que estén tomando alimentos sólidos y ya regresaron a los rudimentos otra vez del bautismo y de la imposición de manos. En nuestro caso sería, ya ustedes tienen aquí alimento sólido, tienen que predicarle al mundo acerca del juicio, tienen que predicarle al mundo acerca de la bestia, tienen que predicarle al mundo acerca de ese mensaje y regresando todavía a los rudimentos de otros temas, ¿sí? Que no es que no sean importantes, sino es que este es el mensaje que debemos dar. Bien, el cambio del sábado. Es un hecho indisputable que el cuarto mandamiento desde hace tiempo fue cambiado del día de reposo del Señor al festival pagano del domingo. Este cambio se hizo en expresa contradicción de las Sagradas Escrituras, que en todas partes reconoce el séptimo día como el único sábado semanal del Señor. Lo realizó el gran apóstata, a quien Daniel predijo que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Este poder es esencialmente el mismo que la bestia que iba a ser adorada por todo el mundo, adoración. Y es un hecho de profundo interés que este mandamiento que ha sido por tanto tiempo pisoteado, ahora está siendo vindicado y el pueblo de Dios está comenzando a guardarlo con los otros 9. Gracias a Dios que Él está preparando el remanente para su conflicto final con el dragón y para ser admitido por las puertas de la ciudad santa. La vindicación del cuarto mandamiento es en oposición al sábado de la apostasía, y la predicación de todos los mandamientos de Dios es un testimonio notable de que el actual es el periodo de la paciencia de los santos y de la advertencia del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Saben una cosa? Yo digo algo, en estos días me he puesto a pensar en algo que he repetido ya en 2 o 3 ocasiones. Muchos de nosotros pensamos que el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente para nuestra salvación. Querido amigo, eso lo dicen los pentecostales, eso lo dicen los evangélicos. Y nosotros lo repetimos, ¿verdad? Como loritos. No, amigos, no. El sacrificio de Cristo fue completo y suficiente para la expiación de nuestros pecados, pero no para la salvación. Para la salvación se necesitan 2 actos de Cristo. El primero es, obviamente en la cruz, su sacrificio fue completo y suficiente para nuestros pecados, pero fue una parte de su obra para nuestra redención. La segunda parte es su ministerio en el santuario, lo que está haciendo actualmente por nosotros. Cristo no es un ser muerto, es un ser resucitado y que está teniendo una obra por nosotros. Y hasta que no lleve a sus hijos allá al cielo, no terminará esa obra. De hecho, no la va a terminar porque Él será nuestro Dios, Él será nuestro tabernáculo, viviremos con Él y seguirá ayudándonos a crecer, a llegar a su estatura, la estatura de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Es su ministerio en el santuario. Nosotros nos hemos dedicado en este tiempo a pensar, a revisar la cruz, la cruz, la cruz. Es correcto, debemos revisar la cruz. El espíritu de profecía nos dice que si nosotros contemplásemos más las últimas horas de Cristo, eso sería un aporte enorme a nuestro carácter. Como al propio Judas en la hora final le dijo, amigo, amigo. ¿Cuántas veces nosotros al que nos está enterrando la puñalada trapera, como dicen, le decimos amigo? ¿Ya? Claro que debemos contemplar la cruz, pero no es lo único que debemos contemplar. Debemos contemplar y analizar, estudiar su ministerio en el santuario. El santuario es el que nos habla de los 3 ángeles, nos habla del juicio, nos habla de la bestia, nos habla de Babilonia. Debemos revisar el santuario, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, esto lo escribió el primer comentario, este comentario lo está escribiendo el pastor Logoró, y sabemos de que lo que él escribió está acorde a lo que Dios quería que se escribiera.
Habla de la vindicación del cuarto mandamiento. ¿La iglesia adventista ha tratado de vindicar el cuarto mandamiento? Sí, lo ha tratado de vindicar. Pero también el espíritu de profecía dice que no todos los que guardan el sábado llegarán al reino de los cielos. Entonces quiere decir que Dios quiere de nosotros una entrega completa, lo que le decía una hermana, nuestro carácter, espíritu, alma y cuerpo. La preparación es completa. Se ha llamado la atención en capítulos anteriores a los mensajes del primero y del segundo ángel cumplidos en la gran proclamación del segundo advenimiento hasta el 22 de octubre de 1844. El pasaje inicial de este capítulo dice, y el tercer ángel lo siguió, es decir, siguió al primero y al segundo. Tal vez sea de interés en relación con esto llamar la atención al surgimiento del tercer ángel. Los primeros observadores del sábado. Bueno, aquí me voy a detener. En el capítulo anterior realmente seguía hablando, era del cambio del sábado al domingo. Pero estamos haciendo estos 50 días para poder analizar cómo era esa fe de los pioneros. ¿Qué pasó con los pioneros? Entonces, analizando lo que pasó con los pioneros, se puede despertar algo en nosotros poderoso, ¿verdad? Que nos pueda llevar a esa fe mejorada de los pioneros. Dice el libro, durante el clamor de medianoche en 1844, el Señor comenzó a dirigir las mentes de su pueblo a la observancia del día de reposo en el séptimo día. Esta doctrina entre los adventistas surgió de este modo. Rachel Preston, una bautista del séptimo día, se mudó a Washington, donde había una iglesia de los adventistas. Ella aceptó la doctrina del advenimiento y esa iglesia, compuesta por unos 40 miembros por medio de las labores misioneras, aceptó el sábado el cuarto mandamiento. El otro día le escuché decir al pastor, al consiervo, Oscar Muñoz, le escuché decir, Satanás ha hecho una obra con las mujeres. Les ha metido cucarachas en la cabeza esto de la ¿cómo es? La revolución femenina, el libertinaje femenino. Si es verdad, así no. O sea, tratando de reivindicar nuestros derechos hemos sido oprimidas como género durante muchos siglos. Entonces nos hemos ido al otro extremo, no encontramos un punto medio. ¿Y qué punto medio vamos a encontrar si el príncipe de este mundo es Satanás? Entonces nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? A un extremo donde decimos sin hombres es mejor. Los hombres son un estorbo, ¿ya? Nosotras podemos solas. O sea, yo no niego que las mujeres, nosotras tenemos fuerza. Ese gen, esos cromosomas XX que nos dio el Señor son más resistentes que los XY, y eso no lo estoy diciendo porque soy mujer, lo estoy diciendo porque la ciencia lo dice. Los cromosomas XX son más resistentes que los XY. Pero independiente de eso, no es que el Señor nos haya hecho sola, no debemos olvidar que salimos de una costilla, ¿sí? No debemos olvidar que el Señor nos hizo en pareja y que nosotras no vamos a tener ese libertinaje que queremos porque así no fue como el Señor lo mandó. Tenemos una fuerza poderosa que debe impulsar a quienes son el hombre que Dios nos dio, porque el Señor nos hizo en parejas, porque el hombre es necesario, es inclusive Adán era la cabeza de este mundo, era el rey, no era Eva la reina, era Adán el rey. Gústenos o no, así es, porque así lo dejó el Señor. Pero Satanás ha querido colocar este tiempo, ha querido desfigurar completamente lo que Dios dejó, desfigurar la familia y desfigurar la función de la mujer. Pero ¿saben una cosa? Con lo mismo que Satanás a veces ataca, con lo mismo Dios resalta. ¿Quiénes son las que en este tiempo están teniendo la bandera? Fíjese que Dios no escogió un profeta, sino una profetisa, Ellen White. Sí, es interesante, ¿cierto? Como también es interesante que fue Rachel Preston, una mujer, la que le hizo caer en cuenta a esta pequeña comunidad que el sábado era el día del Señor y que tenía que reivindicarse. ¿Cómo será la predicación de las mujeres actualmente, cuando los hombres ya se callen? Nosotras tenemos también que levantar la bandera. Aquí hay más mujeres que hombres en esta congregación. Entonces tenemos que levantar la voz
la voz a la comunidad, tenemos que salir a predicar. Somos unas berracas, nosotros lavamos, planchamos, lavamos los platos y atendemos a nuestros hijos y somos tan berracas que nos queda tiempo para salir a predicar el evangelio, gloria a Dios. ¿Cierto? Muchas trabajamos y aún así, Señor, dame fuerza porque tu mensaje hay que predicarlo. Entonces levantemos la voz en este tiempo, hombres y mujeres. Dice, esto condujo a investigar el tema en el cry del 5 de septiembre de 1844, o sea, en el clamor, en el llanto. Leemos, muchas personas han visto profundamente agitadas sus mentes respecto a una supuesta obligación de observar el séptimo día. Esta declaración estaba contenida en el editorial, en el cual se hizo un débil esfuerzo para establecer las pretensiones de la observancia del domingo. El tema siguió en el número del 12 de septiembre. El CRAI es un periódico, donde encontramos la siguiente declaración importante que condujo a un estudio serio y detallado de muchos. La semana pasada nos encontramos llevados a esta conclusión. No hay una porción específica de tiempo de las leyes que las leyes requieren que se separen como tiempo santo. Si esta conclusión es incorrecta, entonces pensamos que el séptimo día es el único día para el cual hay alguna ley. Así es. Cuando Dios estableció la luna, el sol, las estrellas en el cuarto día, Él dijo que iban a servir para día, para noche, para estaciones, para años. Oiga, pero Él no estableció la semana. La semana la estableció cuando hizo el séptimo día. Reposó en el séptimo día. Lo estableció para toda la humanidad. ¿Quién le puso ley al séptimo día? Se lo puso el Señor. ¿Quién somos nosotros para cambiar ese día? No tenemos autoridad. Termino con lo siguiente. En el libro de El Gran Movimiento Adventista se registran unos 3 o 4 pastores y 4 personas que cuentan su experiencia en este capítulo en particular. Por cuestiones de tiempo yo me voy a quedar con una experiencia, un testimonio, una anécdota de nuestro pastor conocido Joseph Bates. A mí me gusta mucho este pastor. A mí no se me olvida que Joseph Bates antes de 1844 vendió su casa. Él vendió su casa para poder comprar literatura y entregarle a la mayor cantidad de gente y decirle, Cristo viene pronto, amigo, amiga, que me escuchas. ¿Has pensado en vender tu casa? La única casa que tienes, la única casa donde viven tus hijos, tu esposo, tu familia, para comprar literatura y decirle al mundo, Cristo viene. A nosotros no se nos pasa por la cabeza. A él no solamente se le pasó, sino que él lo hizo. ¿Será que llegaremos a tener una fe como la de Joseph Bates? Dice, su experiencia fue así, una experiencia, una anécdota del sábado. Oyendo que el grupo de Washington NH estaba guardando el sábado, decidió visitar esa iglesia y ver qué significaba aquello. Así lo hizo. Y al estudiar el tema con ellos, vio que estaban en lo correcto. De inmediato aceptó la luz sobre el tema del sábado. Al volver a Nueva Bedford, Massachusetts, se encontró sobre el puente entre Nueva Bedford y Fairhaven a un hermano destacado que lo interpeló. Capitán Bates, ¿qué noticias hay? El pastor Bates replicó, las noticias son que el séptimo día es el día de reposo de nuestro Dios. Bien, dijo el hombre, iré a casa y leeré mi Biblia y veré acerca de esto. Así lo hizo. Y cuando se encontraron la siguiente vez, este hermano había aceptado la verdad del sábado y la estaba obedeciendo. Saben, yo ayer estaba hablando con una amistad acerca de esto que me llamó mucho la atención. Y yo decía, qué chévere sería que cuando nos pregunten, en la costa de Colombia hay un dicho que dice, ¿qué? ¿Cuál es la última? Ese es un saludo entre costeños. ¿Qué más? ¿Cuál es la última? Entonces uno bromeando dice, la última es la Z, ¿sí? Pero qué chévere que cambiemos el saludo. Cuando alguien pregunta, ¿qué más? ¿Cuál es la última? En vez de decir la última es la Z, uno debe decir la última es que el sábado es el día de reposo, como una noticia. Fíjense ustedes, aquí un hombre se convirtió solamente porque José Bates le dijo, la última es el sábado, es que el sábado es el día de reposo de nuestro Dios. De pronto uno que tal que a alguien le quede sonando la flauta y diga, voy a averiguar para saber si eso es así. Entonces tenemos un trabajo por delante, mis amigos. El primer trabajo es desempolvemos estos libros que nos muestran acerca de la fe de los pioneros.
Ellos les presentaron una verdad, la estudiaban en la Biblia y la aceptaban. No, ellos no demoraban su decisión de aceptar lo que Dios les mostraba, no la demoraban. Aceptemos el reto que tenemos por delante de despertar como siervos. Somos los que debemos despertar a la iglesia que está dormida. Hablemos con nuestros pastores, con nuestros ancianos de iglesia, digámosle, ¿qué está pasando en un trimestre que tiene 12 predicaciones? No se ha predicado ni una sola vez, ni siquiera del primer ángel, y estamos por el tercero. ¿Qué pasa? Tenemos que predicar este mensaje. Entonces, cuando usted empieza a presionar y hay otro y otro y otro que presiona, algo puede pasar, algo maravilloso, porque es que la lluvia tardía no va a caer en quienes están dormidos, van a caer en quien está esperando. Velad y orad en quien esté velando. Queridos amigos, y con esto quiero invitar a todos, antes de pasar a preguntas y comentarios, a que terminemos con una oración. ¿Les parece bien? Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Padre Santo, no permitas que olvidemos que somos los portantorchas de tu verdad. Tenemos tu luz y esta luz tiene que ser proclamada al mundo. Ayúdanos, Señor, a tener fuerza de voluntad, a tener ganas, disposición para predicar esta verdad al mundo, Señor. Ayúdanos para que esta verdad pueda llegar a amigos, familiares, personas dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender el poderoso mensaje y la advertencia del tercer ángel y que nosotros podamos entenderlo, capacitarnos y darlo al mundo, Señor, a todo el que podamos. Ayúdanos a rescatar en nuestra vida la verdad de tu sábado. Perdónanos, Señor, perdónanos porque no hemos pasado el sábado como tú lo has querido que nosotros lo pasemos, en una estrecha comunión contigo, Señor, en una estrecha reverencia por ese día que tú dejaste, porque fue el día en que reposaste de la creación. Ayúdanos, Señor, a vindicar el sábado en nuestra familia, a vindicarlo en nuestra iglesia, Señor. Ayuda a que el sábado sea santo, sea delicia santa para nosotros. También te pedimos, Señor, que nos ayudes en las pruebas que estamos viviendo, que diariamente veamos las pruebas como preparación para el tiempo final. Ayúdanos, Señor, a pasar ese tiempo final. Y te pedimos que nos levantes con tu poder, con este poder vivificador que nos ayuda y que nos motiva a seguir todos los días en tu evangelio. Te lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén.